Tal vez porque desde niño he respirado tu luz, porque crecieron contigo sueños de mi juventud, porque a la sombra de cada rincón yo fui aprendiendo a jugar, porque mi piel se ha curtido en tu sol, porque me has visto llorar, porque tus calles me oyeron reír, porque me vieron amar, porque tu nombre va dentro de mí cuando me vuelvo a marchar. Telde, mi Telde querido, jamás he podido olvidarme de ti. Telde, estoy a tu lado, extiende tus manos y ven a por mí. Telde, mi Telde querido, jamás he podido olvidar. Muy buenas tardes, noches, señor cronista oficial. Recorrido. Sean todos bienvenidos a estas fiestas de San Francisco y a este recorrido histórico que nos convoca una vez más el santo, San Francisco, y don Antonio María González Padrón, que nos invita a recorrer este lugar tan maravilloso, tan mágico y con un símbolo y una historia para la ciudad de Telde tan importante. Así que sean bienvenidos y vamos a introducirnos ya en la historia de esta ciudad, en la historia de este lugar de San Francisco. Y tiene la palabra don Antonio María González Padrón. Señor alcalde presidente, señores concejales del consistorio, señoras, señores, vecinos de este barrio de San Francisco, de la ciudad de Telde y foráneos que nos visitan en estos días. Nos encontramos en un enclave lleno de historia, que es la plaza del convento de San Francisco de Asís, también conocido como el convento de la Caridad de Telde o el convento de Santa María de la Antigua. La tradición nos señala que en torno a la conquista castellana, finalizada en 1483, un pastor que cuidaba sus cabras y ovejas en la zona del Castellano, muy cerca de lo que hoy es el puerto pesquero y deportivo de Taliarte, encontró en una profunda cueva un pequeño nicho y en su interior una imagen de terracota que él
llamó de Santa María, y al ver la Antigua, pues le puso Santa María la Antigua. Es una leyenda porque la devoción a Santa María la Antigua se extiende desde la conquista de Sevilla por el rey San Fernando. Él encuentra en un lugar preciso de Sevilla una imagen muy antigua de la Virgen, seguramente de la etapa visigótica. Después de arrebatarle al moro la ciudad hispalense, nombra a Santa María la Antigua patrona de la ciudad, no de la catedral, que es Nuestra Señora de los Reyes. Pues bien, que le dejen levantar un oratorio, una ermita, a aquella preciosa imagen que le había encontrado. Y elige este lugar, seguramente porque él era uno de los tantos que vivían en el llamado Altozano, que más tarde se llamó Altozano de Santa María. Fue progresando el Altozano con gente humilde. Eran gentes que dependían económicamente de los señores, de los ricos hombres de la zona que hoy llamamos San Juan, antes Telde. Y eran en su mayor parte artesanos. Cuando la ciudad de Telde se funda por segunda vez, la primera es de 1351, cumpliremos el año que viene 675 años, no hay ninguna ciudad en el archipiélago que tenga los años que tiene nuestra noble ciudad, sino la segunda. En aquella primavera-verano de 1483 se establecen una serie de castellanos, muchos andaluces, de la Real Hermandad de Caballeros de Andalucía, en lo que hoy llamamos, como digo, barrio de San Juan, y los artesanos en el barrio de San Francisco, los esclavos y gentes más pobres en el llamado los llanos de Jaraquemada, o más tarde los llanos de San Gregorio. Es una ciudad tricéfala, tiene 3 cabezas, como las tienen todas las grandes ciudades castellanas. Un barrio cristiano que corresponde a Telde, a San Juan, un barrio judío, que al no haber judíos en las islas, por lo menos autorizados, es el barrio de San Francisco, y el barrio árabe, el barrio morisco, que sería los llanos de Jaraquemada. Eso no sucede en ninguna otra ciudad del archipiélago, solo en la ciudad de Telde, ciudad hecha a la manera de Castilla. Y por ello recordamos que cuando el cabildo se dirige a su majestad la reina doña Isabel la Católica y le dice que cómo se deben hacer las ciudades en este nuevo reino, ella le dice que las ciudades se vayan faciendo todas de forma et manera que ahora se face en mi bella ciudad de Sevilla. Por lo tanto, aquí tenemos un trocito de la Baja Andalucía. Son gente de Moguer, de Carmona, Chiclana. Son gente de la propia Sevilla, de Sanlúcar Barrameda, de Jerez de la Frontera, etc. Tal vez este paisaje de encalados, ¿no? Esta forma de construir que hoy llamamos Canarias no es sino heredera de esa Baja Andalucía de la que aportó tanta gente a este lugar. No olvidemos también que Telde existió como mínimo 1000 años antes, o 1500 años antes que la llegada de cualquier castellano, porque aquí vivía el pueblo canarí. Tara, Sendro y tantos otros lugares nos recuerdan esa herencia. Pero cuando reclamamos nuestra herencia cultural, tengamos claro que somos europeos, somos canarí y también somos negros y berberiscos que fueron traídos como esclavos. Esa mezcolanza, según don Antonio Rumeu de Armas, es como una coctelera
perfecta que unió a todas esas razas para crear la nueva ciudad de Telde. Una ciudad con historia, la ciudad del libro. Hay todo un mundo que le llaman al pueblo judaico el pueblo del libro. A nosotros nos llamaron durante muchos años la ciudad del libro. ¿Por qué? Porque en este cercano convento había un taller para miniar libros, para decorarlos, para escribirlos a mano y con ello abastecer a muchos centros religiosos de todo el archipiélago. Ahora vamos a escuchar un paso doble, Islas Canarias, que aunque habla de nuestras islas y nos hacen vibrar, tenemos que reconocer que se debe al talento de dos peninsulares. Es una ciudad, Telde, que no ha tenido jamás murallas, no tiene puertas. Y por eso la población actual de Telde es una mezcolanza tremenda de gente procedente de todas las islas, y concretamente del norte y del sur de la isla de Gran Canaria. Es nuestra grandeza y nuestra fortaleza. Nadie es foráneo en nuestra ciudad. Nuestra primera estación va a ser dedicada a Hilda Sudán, Mireia Suárez.
Esta mujer nace en 1901 en el barrio de Los Llanos de la ciudad de Telde y no sabemos a ciencia cierta dónde murió. Unos hablan de Montevideo, otros hablan de Buenos Aires y otros de cualquier otro lugar de la República Argentina. Es un enigma, porque ella fue una de las tantas que tuvo que pagar con su vida el precio de la Guerra Civil Española. Perseguida y vilipendiada, ella se queja que sus propios compañeros, con ciertas ideas muy progresistas, no supieron estar a la altura y salvarla de todo lo que otros hacían sobre ella. Hilda Sudán va a leer sus versos Ima Bettencourt. Ah, no, pero Guadalupe, santa. Atreverme yo a cambiar. Telde, mi pueblo amado, sed líneas mías como el suave aleteo de la ilusión que difunde lenta y suave sobre estas almas llenas de juventud y, como quien dice, llenas de amor, de ensueños, de poesía, de aromas, de fulgurante luz. Para todos, en fin, quiero escribirlas. Quiero que lleven a los espíritus de mis amados teldenses el tranquilo afecto que a ellos consagro al dedicar mi cariño a mi amado Terruño. Ante las confluencias de la calle San Francisco, Altozano, Huerta, La Fuente y esta de 3 casas, aunque tiene 4 efectivamente. No es que seamos dejados los teldenses y no sepamos contar, sino que una de estas casas era huerta de la coetánea y al edificarse ya corrían tanto los años que se llamaba 3 casas que no valió la pena cambiarle el nombre. Además, lo hicimos con verdadero ingenio, porque le llamamos no 3 casas, sino 3 casas. Pues total, no iban a haber más casas por ponerle una S, ¿verdad? Literario de Saulo. Saulo confesaba que la admiración que sentía por su hermano era tan grande que todo lo que hacía se lo dedicaba a él. Julián, un hombre que autodidacta, un estudioso de la literatura, el último gran romántico le han llamado, un hombre que amó la cultura en toda su extensión. Y una anécdota: don Julián se ponía en algún que otro bar o cafetería del puerto y hablaba de París con tanta soltura que un día alguien se atrevió a decirle: don Julián, ¿cuántas veces ha visitado usted la ciudad del Sena? Y don Julián le dijo: pollo, con el dedo como 30.000 veces, pero con estas piernas jamás. Lo que hacía era leer todo lo que se podía leer de París, caminar con la fantasía, con su mente, por París y amar a París. Pero, efectivamente, jamás había estado en ese lugar. Nace en 1875 y muere en el año 47. Él habla de estas calles y comenta que mucha de nuestra vida tiene que ver con la propia toponimia, no, sino geografía urbana. Pónganse en esta calle, la matriz que da vida al poeta. Nace
como nacemos todos, y encontramos a las familias y amigos que nos acompañan en los primeros años. Pero también lo que no sabemos qué significa este muro, qué hay detrás de él. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? Los miedos de la infancia, los miedos de la juventud. Cuando llegamos ahí al árbol bonito y ya estamos sobre los 14, 15 años, una explosión de hormonas tira por nosotros hacia arriba y nos hace realmente únicos. Y entonces tenemos que decidir qué será de nuestra vida. Decía Julián, dejamos correr la vida y nos vamos hacia abajo por el callejón de la fuente, porque es lo fácil. Nos metemos por el estrecho callejón de Huertas, donde no sabemos dónde está el final, porque es tortuoso, estrecho, angosto. Seguimos hacia la izquierda porque vemos unas casas, unas edificaciones magníficas en la parte alta de la calle Altozano, y la vida nos parece que nos puede ofrecer todo eso. No, la mayoría lo que hacemos es seguir el camino de los demás, es decir, coger la empinada cuesta hasta la iglesia franciscana. Y ahí dice Julián, en lo que es la plaza son nuestros años 40, 50, cuando creemos que el mundo es nuestro, que no va a haber ni enfermedad ni deterioro. Pero después se estrecha el paso de la iglesia hacia la Plaza de los Romeros y ahí empiezan los años duros, que cada uno los ponga donde quiera, ¿verdad? Yo me niego todavía a ponerlo. Y cuando ya creemos que ahí acaba todo, en esa estrechez, en esa angustia de la enfermedad, se nos abre el mirador de San Francisco sobre el Barranco Real. Vemos la inmensidad de la Gran Canaria desde prácticamente la costa hasta los riscales, y ese es el mundo que nos espera. Julián decía que cómo no hablar y amar a San Francisco cuando simplemente caminando por sus calles se aprendían lecciones bellísimas de vida. Ahora con ustedes, donde pasé la juventud querida, voy sintiendo mi alma sumergida en el encanto de las viejas cosas. Estas pobres viviendas silenciosas, como en el tiempo aquel de mi partida, evocan en la mente entristecida historias de otras vidas bulliciosas. Aquí una huerta, allá rincón perdido, un recuerdo de pronto sugerido por travesuras en la edad lejana. Y hacia el final de una empinada cuesta, sobre el diáfano cielo se alza enhiesta la mole de la iglesia franciscana. Los últimos 25 años hemos perdido más del 60% de las huertas de este barrio, por no haber hecho caso a aquellos que levantaron la voz cuando se aprobó el PERI a principios de los años 60, que decíamos, proteger las calles, sí, proteger las casas también, pero no nos olvidemos de las huertas y de los jardines, porque esos son, a ojos de algunos, solares edificables. Y el binomio entre zonas verdes y zonas construidas en este barrio es esencial para comprenderlo. En cambio, hoy estamos viendo un tapial que no sabemos qué mentes enfermizas ya no están pensando en dar paso a una urbanización de dúplex. Peores cosas han visto. Por eso hay que estar atento y defendiendo siempre, sin ir contra nadie,
pero sí a favor del futuro que solo se gana respetando el pasado. Acá en la calle Sabandeños, que dice: en esta casa nació y vivió el insigne poeta Patricio Pérez Moreno, reza una verdad a medias. Porque Patricio nació en la calle Tres Casas y vivió toda la vida en la hoy calle Sabandeño. Patricio es un ser angelical, un hombre extraordinario. Es un hombre de los que se identifican con aquellas palabras de Antonio Machado: esencialmente bueno. Patricio termina la carrera de magisterio cuando no había cumplido los 17 años y tiene que esperar a su mayoría de edad para poderlo ejercer su carrera. Después viene la guerra civil y es de los primeros que sufren la represión. Lo llevan a un campo de concentración y más tarde lo embarcan en Santa Cruz de Tenerife con la idea de lanzarlo al mar entre la isla de Tenerife y La Gomera. La suerte es que el capitán del barco, aunque era un hombre de derecha y un hombre afecto al régimen, quería mucho al suegro y a la suegra de Patricio. Y sabían que eran unos monárquicos extraordinarios que vivían en la isla del Hierro, donde el suegro era alcalde de la Real Villa. Entonces lo avisó y le dijo: cuando empiecen a llamar, no te acerques a cubierta, Patricio. Métete debajo de la máquina del barco. ¿Qué tiempo tendrás de lavarte? Porque sabía lo escrupuloso que era en el vestir y en el sentir. Así salvó la vida Patricio. Patricio se pasó en la isla del Hierro gran parte de la posguerra. Todo el mundo lo conocía, pero nunca le quitaron el don Patricio. Profesor de todo lo que se podía dar clases, de latín, de griego, de filosofía, de matemáticas, en la célebre Academia de Doña Inocencia Padrón. Cuando venían la policía de Santa Cruz a dar un repaso a los que quedaban de izquierdas en la isla, el cabo de la Guardia Civil le avisaba: don Patricio, al Pinar. Y él se iba a una finca que tenía su suegro en el Pinar, y en una cueva que había, allí quedaba durante el tiempo que estaba la policía deambulando por la isla del Hierro. Cuando ya se marchaba la policía otra vez para Tenerife: don Patricio, vuelva a Valverde. Y en Valverde seguía dando clases. Creó una escuela extraordinaria de poetas, de escritores, y después ya muy mayor, cuando ya superaba los 70 años, llegada la democracia, le devuelven el título de maestro y le dicen que tiene que ejercer porque le faltan unos años para poder cobrar la jubilación. Él, que había trabajado clandestinamente más de 40 años. Ese es nuestro Patricio, Patricio Pérez Moreno. Y estos versos lo va a leer la señora Shunami. Olga. Muy bien. Otra vez, aquí otra vez, Pinar severo y melancólico. Aquí otra vez, hermano, vagabundo, solitario, por tus veredas simples y tus secas torrenteras. Aquí otra vez, viejo amigo, compañero, que en los días atónitos de la infamia y de la muerte horrenda, acogiste, enigmático, mi angustia desolada. Sí, aquí otra vez, hermano, compañero, vagabundo, soñando, bajo tu verde pupila innumerable.
Suena tu voz profunda, envuelta en 1000 ecos misteriosos, y canta en mis sienes el soplo dulce de un murmullo incomprensible. ¿Qué quieres anunciarme, buen amigo, camarada? ¿Qué mensaje resuena palpitante a esta hora solemne de espera y de recuerdo? Cambia tu voz el tiempo inexorable, pero tú permaneces lejano y próximo, quieto y fugitivo. Voces renovadas se unen, vibrantes, a tu acento inacabable. Navegan en el río infinito de tu savia. Otras, inconcluso, su cántico diverso ruedan, exhaustas, despertando 1000 ecos dolorosos. Cuando cantan, iracundas o sosegadas, fragorosas o débiles, se alzan, bajan, ondulan, musitan, silban largamente, mas siempre armoniosas. Emocionantes estos versos porque no son y de la limpieza de la conciencia. Aquí huido esos días ya desde su casa, siendo cómplices de esa vida. ¿Qué sorpresa van a tener aquellos que se declararon mis enemigos sin serlo? Porque el día que vayan a mi habitación y vean mi mesa de noche, encontrarán en ella la imitación a Cristo, las florecillas de San Francisco y el Evangelio. Ellos que me creían marxista. Que no es lo mismo que ser confianzudo. Que no se crea mi amiga doña Pino Monzón Padrón, que la he puesto aquí para que tenga altura suficiente para dirigirse a ustedes. Ella la altura intelectual la tiene y le sobra. Me gustaría que todos ustedes supieran que las personas que están interviniendo en este recorrido son escritores, son poetas, y no digo poetisa porque decía Ignacia que el poeta no tenía género. La poeta o el poeta. Y además decía Ignacia que todo poeta es el ser más valiente que existe en la historia. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque cuando escriben y vuelcan sus sentimientos, decía Ignacia, dice, es igualito que si nos desnudáramos en el centro de la plaza de Santa Ana. Todo el mundo sabe de nosotros y nosotros no sabemos de nuestros lectores. Hoy el homenaje a la Escuela Lírica de Telde, pero también al nuevo lirismo teldense. Aquellas gentes que día a día, a veces en compañía y a veces en la soledad, hacen versos para nosotros. Porque también es verdad que en la generosidad del poeta está no escribir para sí mismo, sino para ser leído, para ser leído. Pinito nos engaña, y perdonen que hable mucho de ella, nos engaña porque su primera historia contada no sabemos cuándo fue, pero una de las más importantes es coger la calle Palmito y elevar la categoría de obra casi teatral, que recuerda cómo eran nuestras calles, las calles de nuestra ciudad, y sobre todo de nuestro barrio querido de Los Llanos, donde cada puerta era un oficio, cada puerta un lugar para ganar el presente y el futuro. Y ahora vamos a hablar de Montiano Placeres Torón. Su rostro, su forma de ser, pero también su indumentaria nos recuerda a los Machado, tanto a Antonio como a Manuel. Íntimo amigo de
los Machado, pero sobre todo admirador de Juan Ramón Jiménez, con el que se escribía. En su casa creó una célebre tertulia en donde se traía de los 7 periódicos que venían de Las Palmas, uno para leer cada tarde a viva voz. Y después se leían las correspondencias que se enviaban a la península y venían con detalles de poetas ya consagrados. De él se ha hablado mucho y se sigue hablando porque él fue el creador de la llamada tertulia de Don Montiano y fue también el padre de la escuela lírica de Telde. Cada día a las 5 se reunían para tomar un buchito de café en su casa, en lo que hoy es Casa Museo León y Castillo. Después de estar charlando un rato, cuando ya caía la noche y antes caía plomo porque no había luz en las calles, iban ahí medio a tientas entrando al barrio de San Francisco, y si en algún rincón había un farol en una casa, se pegaban a la pared para leerse los versos que ellos mismos habían hecho y que querían que otros escuchasen. Y cuando tocaba las 12 de la noche en la hoy Basílica de San Juan, aquellos bohemios que ya llevaban, además de café, algunos ronquetes, cada uno se iba a su casa. Y se lamenta Montiano: todos van a su hogar y encontrarán a su mujer, o a su marido, a sus hijos. Él dice: yo me encontraré con la soledad, y el silencio y yo nos hablamos. Montiano, el hombre que fue capaz de estrenar obra de teatro en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas. Un hombre respetado, querido, un hombre que se atrevió a 2 cosas realmente importantes para Telde. Una, plantar árboles, naranjos, imitando a Sevilla, a Jerez, a Moguer, naranjos. Pero naranjos frondosos, redonditos, bien lavados. No como ahora que no sé dónde aprendieron los de parques y jardines a podar. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, parecen candelabros. Parecen candelabros. Y el negro, la mugre, cayendo. Y cada vez que se pierde un naranjo, que se pierde algo de nosotros, se le echa cemento y algo menos para regar. Y tenemos esa calle Real, que era una delicia de naranjo, que hoy no queda ni el 15% de los mismos. Pues él planta naranjos, como Andalucía, pero también hace otra locura. Inaugura una biblioteca pública. ¡Qué atrevimiento! Cuando los libros no crean sino locos. Ya lo afirma el gran Cervantes cuando pone al loco maravilloso de Don Quijote, ¿verdad? Pues esas 2 cosas se deben a Montiano Placeres Torón, un hombre lleno de vida que se la entregó a Telde porque fue el gran valedor de nuestra ciudad. Y ahora Doña Pino, Monzón y Padrón le va a recitar. Y es que ella... Aquí, ¿se acuerdan cuando decíamos aquello de como soy tan chiquitita y tengo tan poca voz, solo puedo gritar ¡viva la Madre de Dios! Pues bueno. ¿Lo mantiene? Sí. Estampa pueblerina. Las casas del pueblo, tendidas al sol de la tarde, descansan de la brega del día. Las hay rojas,
Las hay amarillas y verdes y blancas y lilas. Las hay arrugadas de tan viejecitas. Las hay que parece que amenazan ruina. Las hay coquetonas. Las hay que relucen al sol de tan limpias. Han formado calles que en zigzag algunas, tal que sierpes vivas, recorren el pueblo y vuelven al mismo punto de partida. Han formado plazas, rincones, esquinas, callejones que tienen entrada, pero no salida. A vista de pájaro, el pueblo sería como la pizarra grande de la escuela después de la clase de geometría. Un doctor ingeniero que daba clase en la Universidad Técnica de Madrid, nacido en el barrio de Los Llanos, me comentaba cada verano: ¿cómo es posible que yo no me pierda en Madrid con mi coche? Y cuando llego a Telde me pierdo en medio de estas calles. Y yo, perdonen ustedes, con orgullo de llanense, le decía: Pepe, tú vienes de una villa, aunque sea capital de España, estás en una ciudad. El barrio de San Francisco, históricamente, no tuvo excesivas entradas ni salidas. Fue con posterioridad cuando se abrió el Callejón de la Fuente hacia San Juan, por un arco que tiene en su parte superior parte de una casa. También la calle León y Castillo se amplía porque lo que había era una acequia, todavía está ahí, a lo mejor algún día se puede recuperar, que era uno de los lavaderos públicos que tenía la ciudad. La entrada por Santa María es barranco arriba y era casi impracticable. La que dijo nuestro pregonero ilustrado de ayer de San Sebastián, que venían desde los pagos del norte de la ciudad, ¿verdad? Y después la calle Inés Chimida, que se llamó Calle Nueva porque se hizo paralela al acueducto que está en ella, ¿verdad? Pues bien, las calles son angostas y deben ser rescatadas para el paseo público. Yo vivo aquí y lo siento por las personas que tienen coche, pero habrá que buscar una solución. Hay que ser valientes. Aquí hay un solar enorme que estuvo en negociación casi 10 años y no dio resultado, pero el ayuntamiento tiene una finca, la Saturna, extraordinaria, ahí esperando. El barrio no puede seguir sometido al tráfico, porque no es solamente el tráfico de los que aquí habitan y aquí se pelean por un aparcamiento, sino por los padres y madres y sobre todo por los queridos abuelos y abuelas que traen los niños a los colegios. Esto es una autopista por la mañana. Por aquí bajan, entran, salen a todo meter porque no llegan a tiempo de dejar al niño. Y al niño hay que dejarlo en el coche en la puerta del colegio. Hay pena que los niños puedan caminar. Hay que llevarlo a la puerta del colegio. Pues bien, y claro, entonces el barrio se deteriora, es que esto no lo aguanta nadie. Y después hay sueños que alguna vez serán realidad, como es el centro de interpretación de la casa de doña Dolores. Yo no sé si hay una ciudad en el archipiélago que tenga más patrimonio no usado que Telde. Se lo digo sinceramente. Nos peleamos con el cabildo, con el gobierno, para que nos den la noria. Y ahí está dando vueltas, nunca mejor dicho.
les metemos un fregado al Cabildo de Gran Canaria para que cambie la propiedad de 2 fanegadas de plataneras en el Valle de la Orotava por la casa de Doña Dolores Sal. Invertimos dinero, lo tenemos todo a punto. Aquí está. Ayer hablaba nuestro pregonero, don Antonio Santana, de un futurible museo en la fábrica de ron. El alcalde lo sabe porque lo hemos hablado muchísimas veces. El patrimonio histórico y la cultura dan dinero. Pregúntanselo a Toledo. Pregúntenselo a Sigüenza o a Salamanca o a pueblos pequeños como Herbaz, por ejemplo. O Jadraque, que no tiene sino 1.500 habitantes, pero la suerte de un castillo y una casa que alguien dice que ahí estuvo Goya. Cuando se crea patrimonio, cuando se restaura patrimonio, es que se da trabajo desde el señor que barre o la señora que barre, el que coloca piedra, el ingeniero, el arquitecto, el economista, todos trabajan. Patrimonio es algo que abarca a todos los oficios y a todos los títulos. Y sobre todo estamos en una isla y en una comunidad autónoma que tiene hoy un monocultivo boyante, que es el turismo. Está muy bien celebrar el Día del Turismo, pero Telde debía celebrarlo los 365 y el bisiestro también. Porque tiene Telde un patrimonio que no lo tienen muchas localidades. Otros empezaron más tarde. Gáldar ya va por 4 museos. Y las cuevas hechas museos, y ahora las llamadas cuevas del hospital, todas. Ahí está Centro, edificada y sacrificada por gentes de Telde que no han mirado sino su egoísmo. Y al lado, un yacimiento arqueológico que se publicó hace más de 30 años, que era único, porque se habían encontrado en él ánforas, o si ustedes quieren, recipientes de barro cocido, con criaturas nonatas en su interior. Ahí está, muerto de risa. La casa que todos cuando pasamos hacia Ginamar la vemos semidestruida, esa es del Cabildo de Gran Canaria. Era para el centro de interpretación del yacimiento arqueológico de Centro. ¿Y qué decimos de Tara? Lo mismo. Y de Cuatro Puertas, que no hemos sido capaces ni siquiera de comprar el 100% del yacimiento, y así tantas cosas. Yo les prometo a ustedes que el día que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos y lo pongamos en valor, se contarán por miles los aplausos hacia nuestros políticos. Patrimonio histórico, artístico, cultural. A mí, por ejemplo, me hiela la sangre cuando un cronista me dice: Antonio, tengo que ir a buscar un documento al archivo del ayuntamiento. Yo le digo: pues mira, si lo encuentras avísame. Porque es el único archivo que tuvimos la posibilidad de tenerlo perfecto, pero dijimos que no necesitábamos que el cabildo ni el gobierno hicieran lo que hizo de forma gratuita con Valsequillo, o con Ingenio, o con Agüimes, tantos otros lugares. Yo lo único que pido es que pongamos en valor lo que tenemos. Y ahora que hay personas como es nuestro alcalde, sensible a estos temas, y en el Cabildo tenemos otra persona que lucha denodadamente
por el patrimonio histórico, es la oportunidad para poco a poco, sin volvernos locos, trabajar en favor de todo lo que nos hemos heredado del pasado. Que no digan nuestros hijos y nuestros nietos qué indolentes fueron, que pasaron por la vida despreciando todo lo que heredaron. Ahora va a recitar unos versos Jesús Ruiz Mesa, madrileño, que vino a Telde muy jovencito, que vivió en Ejido, que trabajó en la compañía bandera del Estado, en Iberia, y cuando ya estaba retirado y podía vivir muy bien en su Madrid natal, añorando el Telde de su juventud, viene aquí. Yo le llamo el cronista fotográfico de la ciudad, porque me consta cuántos miles de fotografías, si me puede decir, aproximadamente tiene de Telde. De Telde en estos últimos 15 años unas 200.000 fotos. 200.000 fotos. De San Francisco más de 30.000. Más de 30.000. Y así es como se demuestra el amor por la tierra. No donde se nace, sino donde yace uno, donde se está. Vamos a escuchar los versos de Fernando González Rodríguez, aquel teldense que se marchó a la península y se lamenta diciendo que ya cuando volvió no eran los mismos acentos que él se había llevado. Antonio, muchas gracias. Como ellos yo fui y regresé. Elegía de los laureles, laureles de la Alameda, rendidos a la violencia del indomable huracán, primogénitos augustos de la espléndida arboleda, el recuerdo solo queda. Y ya de vosotros, laureles de la plaza de San Juan. Ayer cuando yo era niño, bajo vuestra sombra grata, tuve un amoroso amparo para mis sueños primeros. Bajo vosotros, al viento di la pueril serenata que puso a mi alma en la ruta de los líricos senderos. Por vuestro influjo mi alma fue todo ternura sana. La savia de vuestros brazos tengo en mis venas ardida. Fuisteis la risa y el llanto de la olorosa mañana de mi vida. Erais el pasado vivo de 4 generaciones, que a vuestra sombra aprendieron a amar como amar debían, y de vuestra reciedumbre nutrieron sus corazones que ante vosotros, ya ancianos, como las rosas se abrían. Vosotros el adiós último disteis a los que se fueron, cuando la brisa agitaba vuestros penachos de gloria y coronasteis las frentes de los hijos que volvieron con una estrella en la mano para clavarla en la historia. Todos supieron un día de vuestro amor de patriarcas, cuando vagaron perdidos por caminos inseguros y ante el sagrado recuerdo volcaron las hondas arcas que encerraban el tesoro de sus cariños más puros. Erais la alegría máxima de la Alameda florida, erais el orgullo nuestro y el honor de nuestra raza. Cuando en la guerra del tiempo quedó la ciudad vencida, erais un resto guerrero que custodiaba la plaza. Y esta mañana ha temblado la ciudad súbitamente. ¿Quién estremece las almas y al pueblo llena de espanto? El corazón angustiado una tragedia presiente. Hay un dolor que se mira en las pupilas sin llanto. Muchas gracias. Ya nos acercamos a la portería del convento de Santa María. Hasta 1836 y comenzando en 1610, en este convento los franciscanos tuvieron un colegio para dar clases de diferentes materias y en él estudió, entre otros
ilustres, el gran historiador de Canarias, don Tomás Marín y Cubas. El convento de la Caridad o de Santa María la Antigua fue el núcleo principal de la cultura teldense a lo largo de casi 2 siglos y medio. A partir de 1836, con la desamortización de Mendizábal, fue vendido y con él gran parte de lo que tenía. Los documentos se encuentran en Madrid, a buen resguardo, pero tal vez, ahora que se está hablando de descolonización de la cultura, bueno sería que nos dejaran, aunque fuera una copia, para que nuestros investigadores no tengan que ir a la capital del reino a ver lo que pueden leer en esta ciudad. Aquí, en este lugar, también hubo una pequeña escuela de medicina y se atendían a pobres y menesterosos. De ahí ese banco que ven ustedes remozado, porque en el interior de esta casa era donde atendía el fraile que curaba de ciertas enfermedades. Pero teníamos algo que no tenía el resto del archipiélago, un hospital para los males de uva, enfermedades venéreas. Los males de uva fueron aquellas glorias que se trajo Castilla junto con la plata y el oro de América, y que una mujer de padre portugués y madre aborigen llamada Inés de Chimida crea a base de recoger casa por casa limosnas para hacer un centro donde se curaran esos males que diezmaban tanto a la población. Vuelvo y repito, y me seguiré repitiendo eternamente. La hoy llamada Iglesia Hospitalaria de San Pedro Mártir de Verona no ha pertenecido nunca a la Iglesia Católica, y lo dice un católico confeso. Pertenecía a los llamados bienes propios, bienes del Estado, y era parte del Hospital de San Pedro Mártir de Verona y parte del patrimonio de nuestro ayuntamiento. Y así lo fue siempre. Pero después de restaurada, un alcalde firmó con la Iglesia Católica el reconocimiento de que San Pedro Mártir de Verona pertenecía a la diócesis de Canarias. Primero, no estaba autorizado él para hacerlo, porque saben ustedes que la propiedad del Estado no se puede enajenar. Se firmó y hoy está registrada notarialmente y en el registro como propiedad de la Iglesia Católica, cuando nunca debió hacerse eso. Tenemos un acuerdo por 90 y algo años para utilizarla, pero recuerden que pertenece a la ciudad de Telde, católicos y no católicos, a la ciudad de Telde. En cambio, la ermita de San Antonio del Tabaibal, los dueños, los señores de la nuez, cuando venden la hacienda de las Tres Suertes, incluyen en lo que debían dar al ayuntamiento por dejarles urbanizar el terreno, la ermita de San Antonio del Tabaibal, que no era propiedad de ellos, era propiedad de la Iglesia Católica, porque así se recoge en el documento cuando un García del Castillo, o mejor dicho, un Castillo Olivares, le pide al obispo hacer una ermita dedicada a San Antonio de Padua. Y el obispo le da permiso siempre que esté fuera de los límites de su propiedad, por eso está fuera de la puerta o portada
de la finca, y reservando eso solamente el derecho a ser mayordomo para mantenerla bien y abierta al público, pero la propiedad del obispado. Pues miren por dónde se firma por otro magnatario de esta ciudad que la iglesia de San Antonio pertenece al ayuntamiento de Telde, cuando aquella sí pertenece a la iglesia católica. La historia es acertada si se conoce. También recuerdo que una vez se quiso comprar un terreno enorme en los llanos o en las lomas de Cuatro Puertas, en el Goro, para hacer un cementerio extraordinario. Y se le quería comprar a una familia que mire por dónde, en el año 50 y pico, fue el último año que pujó por una propiedad del ayuntamiento, que cada año salía a subasta para ser utilizada, y con ese dinero se pagaban los colegios del rey, los colegios públicos. Pues nuestro ayuntamiento le quiere comprar a unos señores que no eran propietarios de esa tierra, ese espacio, ese lugar, cuando era del propio ayuntamiento. ¿Qué pasó? Que hubo un alcalde en los años 50 que era yerno del señor que inscribe esa propiedad a su nombre. Salió información pública. El ayuntamiento, como tantas otras veces, callados, no dijeron esto es mío, y el rico hombre, exportador para Maseña, puso a nombre suyo lo que nos pertenecía a todos nosotros. Conocer la historia, primero la individual, después la colectiva, pero evitaría muchos errores, muchísimos errores. Y muchas veces los que no quieren que sepamos la historia son los que sacan tajada de nuestra ignorancia. De nuestra ignorancia. Ahora vamos a escuchar en una voz privilegiada, la de mi amigo Julio Pérez Tejera, poeta y escritor, magnífico cuentista, pero no porque sea cuentista en el mal sentido de la palabra, sino porque hace bellísimos cuentos y relatos, a otro hombre realmente extraordinario, que tuvo su casa aquí, junto al convento, por cierto, ocupada por unos señores huidos de unos centros, y ahí los tenemos hace 4 o 5 años. Un día se prenderá fuego y como está al lado de la iglesia, acabarán con ella. Un ahorro tremendo porque no hay que restaurarla. Porque en 4 años ni la diócesis de Canarias, ni la iglesia, ni el párroco de San Juan ha tenido tiempo de plantear una denuncia para librar de los ocupas a esa sino dejar hacer, abandonada. Ustedes si quieren vayan por el bailadero y pueden entrar si les dejan. ¿Sí? Lo único que hemos hecho es vaciar el estanque, que era un atractivo de nuestra plaza, para que esos jóvenes no se bañaran en él todos los días ni lavaran su ropa. Es decir, tienes dolor de garganta, te corto el cuello y ya no te volverás a quejar más. Bien, ahora Saulo, el poeta que veraneó en San Francisco con su esposa, doña Isabel Torón Macario, y que este ayuntamiento recientemente, con ayuda del Cabildo y de los empresarios teldenses, levantó un monumento en la plaza, aquí en el Mirador,
bellísima que se ha convertido en un icono de la ciudad, porque viene muchísima gente a retratarse a ella, como un estudio que se ha hecho de una escultura de Telde que está en el Puntón, el famoso Neptuno. Dice que hay 4 imágenes de Gran Canaria que se llevan los turistas. La puerta verde de la Casa de Colón, por cierto, falsa. El Roque Nublo, auténtico. Envidia de los de enfrente. Porque es verdad que el Teide es extraordinario, pero de donde mejor se ve es desde Gran Canaria. Ellos tienen una maldición, tienen que partirse la espalda para verla. El faro de Maspalomas, hijo de las manos y del talento de Juan de León y Castillo. Y el Neptuno de Melenara. 4 imágenes icónicas que se han impuesto a muchas más. Vamos ahora a escuchar de la voz de Julio a su admirado, querido Saulo Torón. Bueno, buenas noches. A ver si... Bueno, me van a permitir unas palabras antes de leer este poema, porque es la despedida de Saulo Torón a su antigua vivienda. Y a mí me tocó, por casualidad, estar en la despedida de Saulo Torón, cuando falleció a la semana, el día 1 de febrero de 1974, el Ayuntamiento de Telde le tributó un homenaje en las casas consistoriales del Ayuntamiento. Y justo Jorge Padrón, poeta también conocido, no pudo asistir cuando tenía previsto leer poemas de uno de los libros de Saulo, concretamente el de Canciones de la Orilla. Y pues alguien contactó conmigo, concretamente un profesor del instituto, don Manuel Mayor Alonso, y para que yo lo sustituyera. Y en el periódico al día siguiente salió la noticia diciendo que un tal Julio había recitado poemas de Canciones de la Orilla de Saulo Torón. Bueno, pues un tal Julio se va a atrever a recitar un poema que hace relación también a otra de las despedidas de Saulo. Al dejar la antigua vivienda, al dejarte, vivienda de mi antiguo respeto, donde pasé los años más puros de mi vida, quiero, como homenaje de cordial despedida, ofrendarte el divino tributo de un soneto. Bajo la paz augusta de tus viejos maderos, surgió como un milagro mi juventud en flor. En ti soñé las gracias de mi primer amor. En ti labré el tesoro de mis versos primeros. Tú guardas en silencio todo el pasado mío. Tu barro es carne mía que hoy tirita de frío en este lento viaje hacia la senectud. Por eso, aunque te deje desolada y desierta, vendré todas las noches a llamar a tu puerta, a ver si me responde dentro mi juventud. Gracias. Yo ahora, de manera reivindicativa, pediría un minuto de silencio por la podrida conciencia de las compañías telefónicas y eléctricas de España, que no tienen la mínima vergüenza de decirnos todos los diciembres:
los miles de millones que ganan a costa de estas porquerías. Así tenemos el barrio, teniendo desde hace más de 25 años toda la instalación para poder hacerla subterránea. Esa es la realidad. Y encima, eufóricos te dicen, si no me lo deja pasar por su fachada, verá lo que hace con sus vecinos porque no le llega, ¿cómo les dicen ahora? La fibra. La fibra. Cuando me dicen lo de la fibra me quedo yo que no sé ni qué pensar. Avancemos, por favor. Me dijo, no lo suficiente. Yo, ¿cómo que no? Se ha estado lloviendo por lo menos 5 o 6 horas. Dice, vaya al barranco, coja una piedra viva, estállela contra el suelo. Si el corazón no está húmedo, no ha llovido lo suficiente. Por lo tanto, bendita lluvia, ¿verdad? Bien, ahora Betancourt, Ima Betancourt nos va a leer los versos de Luis Báez Mayor. Sí. Aquí si quiere, para que tenga más luz. Mis versos. Cuando la aguada zarpa de una traición me hiere, cuando el dolor se ensaña sobre mi alma, enhebro el perdón generoso y el llanto que sugiere, empapado de sangre, los llevo a mi cerebro. Por si es gélido el mundo de mi vivir interno, el corazón les brinda su calidez propicia y hace una primavera del más terrible invierno para el zarpazo aleve que él transformó en caricia. A un surtidor sidéreo robó una melodía, la depuró el crisol de mi melancolía, quitó riendas y frenos a la imaginación, libó un sueño balsámico de 1000 sueños diversos y engarzó en el aljófar musical de mis versos lo mismo que una perla roja mi corazón. Sobre Luis Báez, decirle que fue un magnífico abogado, poeta exquisito, que aprobó todas sus asignaturas y él mismo confesó a sus amigos que entre más templado estaba, mejor nota sacaba. Tanto es así que una vez lo encontraron en una de las calles de hoy barrio de las Letras de Madrid, le dijeron, Luis, que tienes un examen mañana y mira cómo estás tambaleando. Y dice, cállate, cállate, que estoy a por la matrícula. Era realmente extraordinario. Tan extraordinario que llegó a tener 2 familias, una en La Habana y otra en Telde, ¿verdad? Porque era muy extraordinario en todo. Le va a dirigir con ustedes la palabra el señor alcalde y con ellas concluimos, si no antes de escuchar lo que se ha convertido en el himno de esta isla, Sombras del Nube. Pero primero el señor alcalde le dirigirá la palabra de nuevo. Muchas gracias, don Antonio. Lo hice al comienzo de este recorrido, pero quiero disculpar la ausencia del compañero de Cultura y de Gobierno, Juan Martel, que como bien saben pues está en recuperación. Afortunadamente pues se recupera de un proceso quirúrgico, pero sí es verdad que le hubiese gustado estar aquí. Ha formado parte de la organización desde su casa y antes de esa operación, así que disculparle, al igual que también el agradecimiento a los compañeros de Cultura y de la empresa pública Gestel, a su gerente que nos acompaña. Gracias, estimados y estimadas poetas, por esta noche tan bonita, por traer al presente a hombres y mujeres que hacen grande esta ciudad y que también nos acompaña. Y he visto algunos familiares, hoy en día descendientes, que también están hoy entre nosotros. No olvidar, traer del pasado al presente una ciudad pues que se siente orgullosa de ello. Al cronista de la ciudad, muchísimas gracias y gracias de corazón por compartir este conocimiento. Detrás de esto hay trabajo. La
fotografías, las imágenes, estuvo por la mañana con los compañeros de Gestel para colocarlo. Yo termino muy rápido. Mañana el recorrido de los escolares, que se innova, y este mismo recorrido lo van a hacer los colegios, y pasado, y las herencias, estimados vecinos, se heredan para bien o para mal. No he sido el alcalde que ha firmado ni las ermitas, ni el naranjo, ni el que lo plantó. Hemos conseguido, la Casa Losal es una pena, y si ustedes la ven, no hay que guardar un minuto de silencio, sino yo creo que hasta días de silencio de cómo está esa Casa Losal. Hemos recuperado ya el proyecto eléctrico, 350.000 euros del Cabildo para rehabilitar San Francisco, y a ver si el año que viene empezamos el recorrido de la Casa Losal